Bienvenidos a Encendidos, un podcast de tu comunidad Sembradores de Fe, tu comunidad católica. Esto es un espacio para avivar el fuego del don de Dios que hay en tu vida. Aquí la voz de Dios se vuelve clara, la voz de Dios se vuelve concisa y eficaz. Hermano Ronald, bienvenido a un episodio más de Sembradores de Fe. Del episodio, hoy vamos a estar hablando acerca del Espíritu Santo hoy. Te quiero dar la bienvenida en este día. Gracias, Rafa. Muy contento de verdad, una vez más acá en nuestro podcast de comunidad Sembradores de Fe. Y claro que sí, no siendo más, hoy en nuestro podcast Encendidos, vamos a dejar que sea Dios el que fluya, dándonos la luz, dándonos su palabra, derramándose en medio de nosotros. Amén, amén. Y hemos venido hablando todo esto, todos los podcasts anteriores acerca del Espíritu Santo y del papel que tiene la tercera persona de la Santísima Trinidad, como muchas veces ha sido como el gran olvidado. Y esta temática hoy que Dios nos ha regalado, que Dios ha puesto en mi corazón, en nuestro corazón, acerca del Espíritu Santo, hoy en nuestra iglesia, hoy en la vida del cristiano, hoy en la vida del laico, hoy en la vida de cada persona que nos puede estar escuchando. Y mira, hay una cita, una frase del cardenal Donald Warren, donde él dice esto, dice, si no conocemos al Espíritu, nuestro conocimiento de Jesús es solamente parcial. Aquellos que no conocen al Espíritu Santo, me atrevo a decir, no han entendido el trabajo salvífico de Jesús. Y me gustaría abrir esta temática hoy con esta frase, ¿no? De la importancia y el papel que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, indudablemente, Rafa, donde no está el Espíritu Santo, la letra es totalmente muerta, aunque en el Nuevo Testamento la palabra de Dios nos llama a dar razón de nuestra fe. Es importante que siempre tengamos claro que debe haber un equilibrio. ¿Sabes? Yo por lo menos quiero traer a colación algo que sucedió por allá. Los montanistas Claro, sé quiénes existían son. desde el siglo I, pero más o menos en el siglo V tuvieron una crisis, porque fíjate lo que significó solo y únicamente inclinarse sobre la parte espiritual, y me refiero a espiritual, a la práctica espiritual. Ellos tenían una práctica ascética, pero además eran carismáticos, eran Claro, mirados en la historia como un grupo carismático. ¿Por qué carismático? Porque no porque ya existía la corriente de gracia, sino porque ya la iglesia era carismática en sus manifestaciones, ¿no? Cuando buscamos, por ejemplo, la vida de los santos, muchos de ellos ya eran carismáticos, los traumaturgos eran carismáticos. Entonces, de alguna forma, mira lo que va a suceder con ellos. Ellos fueron vetados, ellos fueron colocados en un lugar de desobediencia, fueron vistos. ¿Pero por qué? No porque de alguna forma la iglesia lo quiso hacer porque sí, sino que en ese momento ellos colocaron sus manifestaciones por encima del magisterio, por encima de la misma palabra. O sea, querían colocar la revelación en ese momento, que el discernimiento no fuera el magisterio. Entonces lo que tenemos que tener claro es que cuando nos inclinamos fuertemente solo a las manifestaciones espirituales, olvidándonos de los criterios de discernimiento, que es el magisterio de la iglesia, que es la palabra, que es la tradición, de alguna forma, entonces ya podemos entrar en herejías, ya podemos claro. estar en apostasía. Entonces el llamado es el equilibrio. No me puedo ir solamente por la letra muerta, la letra que mata, y tampoco me puedo quedar solo El y otro extremo. únicamente en las manifestaciones, sino que una debe ir acompañando a la otra. No se pueden separar. Claro, y mira qué importante es esto porque precisamente la Biblia nos dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento Exacto. y por esa falta de conocimiento, lo que tú dices, nos podemos ir a extremos, ¿no? Antes de continuar, a mí me gustaría de pronto brevemente que explicaras de pronto, yo sé que hay personas que nos están escuchando y hay de pronto lenguajes que a veces hablamos, por lo menos, ¿qué es ser carismático? De pronto tú y yo lo sabemos, pero me gustaría brevemente una palabrita como para que las personas que nos escuchan, que de pronto no saben, que son nuevos en la Claro. terminología. Claro, se habla de carismático desde dos enfoques, ¿verdad? El primer enfoque, yo soy carismático, pues haciendo alusión a aquellos que pertenecen a la corriente de gracia, que es la renovación católica carismática, Perfecto. ¿no? Aquella que nace como respuesta del Concilio Vaticano II, allá desde 1962 al 65, como respuesta a la oración del Papa Juan XXIII, ¿verdad? De un nuevo Pentecostés, de una nueva primavera. Pero entonces estamos hablando que si ser carismático o ser de espiritualidad renovada solamente obedece
a pertenecer a la corriente y resulta que no. Claro. Resulta que cuando tú miras los 5 objetivos de la RCC cuando nacen, ¿verdad? Cuando son presentados en Roma junto con las cartas de Malina, ya en la época de Pittsburgh con Monseñor Suenens, nos vamos a dar cuenta que dentro de esos 5 objetivos, uno de los objetivos, Rafa, es que sin necesidad de que la gente se saliera de sus movimientos, la gente se volviera carismática. Ahora, Wow. ¿qué quiere decir eso? Abiertas a los carismas Ok, o, wow. o a los dones carismáticos. ¿Sí? Podríamos mirarlo como dones, los personales, los que me edifican a mí, y carismas, los que son para servir, o dones personales y dones carismáticos. Esa Perfecto. me gusta más. Entonces, cuando hablamos de dones carismáticos, estamos hablando de aquellos que en su ejercicio espiritual o en su práctica espiritual son abiertos al don de lengua, al don de profecía, al don de palabra de conocimiento, a todos los dones de revelación, dones de palabra y dones de poder, que y ahí ya hablaríamos de milagros, de sanación, ¿sí? De la fe. Eso merece otro podcast, hablar Totalmente, de totalmente. todas estas Pero en aguas. síntesis, digamos que los que son abiertos al poder, a la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Son carismáticos. Perfecto. Y me encanta esto que dices, eh, porque ahorita hablábamos acerca de este grupo de carismático que decías y la importancia también del discernimiento, de tener un buen director espiritual también que te vaya dirigiendo por el camino que realmente es como que no te cierre, pero tampoco te deje ir hacia el extremo. Y hay una cita que pronunció un obispo de la iglesia ortodoxa en una asamblea ecuménica y te la quiero compartir porque me parece que viene muy bien al tema de que estamos hablando de la importancia del Espíritu Santo dentro de la iglesia y mira lo que dice. Sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Cristo queda en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La iglesia, una simple organización. La autoridad, una denominación. La misión, una propagación. El culto, una simple vocación. La vida cristiana, una moral de esclavos. En cambio, con el Espíritu Santo, el cosmos se levanta y gime en el parto del reino. El hombre lucha contra la carne. Cristo está presente. El Evangelio es fuerza de vida. La iglesia, signo de comunión trinitaria. La autoridad, servicio del liberador. La misión, un Pentecostés continuo. Y la liturgia, memorial y anticipación. La vida humana es divinanza. Y mira cómo tan importante este obispo ortodoxo claramente nos invita a la importancia de mantener un Pentecostés en nuestra vida diaria. No estamos llamados, muchas veces solamente hemos limitado el Pentecostés, que es el recibir esa efusión del Espíritu Santo, a un día, ¿no? Muchas veces lo hemos limitado nada más a un día, pero realmente esto se trata de todos los días, ¿no? De buscar continuamente esa llenura día a día, el fuego, ese amor por el Espíritu Santo, esa relación por él. Amén. Rafa, sabes que me gusta mucho de eso que acabas de traer a colación de este obispo ortodoxo, que es exactamente el mismo texto que en una de sus conferencias Reinero Cantalamessa, el predicador del Papa, cuando todavía se encontraba ejerciendo, también en una de las formaciones que dio, trajo a colación estas mismas palabras, dando aprobación total desde el magisterio, porque realmente sin la acción del Espíritu Santo lo demás no funciona, lo demás no sirve. Es increíble ver cómo él dice que es un continuo Pentecostés y dice que la tarea de la autoridad de la iglesia termina siendo liberadora, Claro, ¿verdad? Entonces, sin el Espíritu, Juan capítulo 15, sin mí nada nada pues. podéis hacer. Y eso traído a nuestro contexto presente, sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. El querigma se vuelve totalmente incompleto, totalmente mocho. Permíteme, perdónenme de pronto el término así tan coloquial, pero así es, totalmente incompleto, porque es el Espíritu Santo el que va a darle poder a la palabra de Dios en el corazón del hombre. Amén, amén. Entonces me encanta Mira lo que que acabas de leer. hay una verdad que la podemos encontrar en Juan 14 y es un texto bíblico que me encanta, me fascina y es donde Jesús precisamente le dice, y en verdad les digo que el que cree en mí hará las mismas obras que yo hice. Y como ahora yo voy al Padre, las hará aún mayores. Todo lo que pidan en mi nombre lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo, y yo también haré lo que pidan invocando mi nombre. Y yo rogaré al Padre y les dará otro protector. Otra traducción va a decir otro consolador, que permanecerá siempre con ustedes. Y creo que esto es una promesa increíble,
la cual Jesús nos hace, la promesa del Espíritu Santo, pero no solo nos quedamos en la promesa del Espíritu Santo, sino lo que Él va a causar en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Amén. Mira, la predicación, la nueva comisión no puede ser efectiva, no puede cumplir su cometido si el Espíritu Santo de Dios no está presente. Mira lo que le dice Jesús a los discípulos. Ya los discípulos son testigos de la experiencia con Jesús. Ya los discípulos vieron que Él ha resucitado. Además de esto, los discípulos, sus vidas ya habían sido transformadas, pero además de esto ya habían entendido lo que había pasado entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, ya ellos podían de alguna forma explicar que en Jesús estaba el cumplimiento del Mesías. Pero aún así esto no era suficiente. O sea, el día de hoy, el hecho de que alguien sea teólogo, el hecho de que alguien entienda el Antiguo y el Nuevo Testamento, el hecho de que en algún momento dado el mensaje de Jesús haya cambiado sus vidas, no es suficiente para servirle a Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y cuando el Espíritu de Dios venga sobre vosotros, recibiréis poder. Pero lo que está diciendo, o sea, de antemano les va a decir, y va a decir ahí mismo, no se vayan de Jerusalén hasta que el Espíritu de Dios venga sobre ustedes. O sea, no pueden cumplir la misión. No me importa que ustedes se sepan toda la Biblia, la historia de la iglesia, pero si ustedes no reciben el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, ustedes no están preparados para cumplir con la misión. ¿Sí? Ustedes pueden hablar diferentes idiomas y pueden estar ocupando un lugar muy importante en una empresa, en la familia, dentro de la misma iglesia, dentro de la sociedad. Pero si ustedes no están llenos del Espíritu Santo, ustedes no salgan a servirle a Dios. Tienen que esperar que venga el Espíritu Santo para entonces ir y poder llevar la buena nueva, para entonces poder ir y hacer discípulos. Mientras tanto, no lo pueden hacer. Me encanta. Entonces, ahora, ¿esto por qué, Rafa, es importante? ¿Por qué lo estamos hablando o por qué siento traerlo a colación? Porque sin la acción del Espíritu Santo de Dios, entonces nosotros no podemos ser acompañados por los signos del reino. Así es. Mira lo que está sucediendo. Nosotros de espiritualidad renovada entendemos algo tremendamente poderoso y es lo siguiente. Si tú te das cuenta, Jesús va al Jordán a ser bautizado a manos de Juan el Bautista. Se abre el cielo y en forma de paloma el Espíritu Santo, se escucha la voz en el cielo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Qué sucede aquí? Él recibe a quién ahí, al Espíritu Santo. Él es bautizado por el Espíritu Santo en ese momento. Jesús necesita y nos viene a enseñar desde su parte humana, porque Él es Cristo como hombre y Cristo como Dios. Pero Cristo como hombre, para que sepamos cuál es el camino, nos viene a enseñar que también... Ahora, si Jesús necesitó del Espíritu Santo, si nos viene a enseñar que necesitamos al Espíritu Santo, ahora, pero el Espíritu Santo, ¿para qué? ¿Solo para recibir el sacramento? No, porque aquí también puede haber una confusión. Oye, ven acá, muchachos, ustedes, los del podcast Encendido, ustedes que están hablando de que, ¿qué es ese bautizo del Espíritu? Si ya fuimos bautizados cuando éramos niños, si ya hay que entender que cuando desde la espiritualidad renovada se está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, Rafa, no estamos hablando de un octavo sacramento. Claro. O sea, esto no es el sacramento. Cuando Pablo habla con Timoteo y le dice, aviva el don que hay en ti, está hablando de que ya él había recibido una efusión en el Espíritu Santo, pero esa efusión se había apagado. Y lo que le está diciendo a Pablo a Timoteo es, vuelve a vivir esa efusión en el Espíritu, vuelve a vivir el bautizo en el Espíritu. No estamos hablando del sacramento, estamos hablando de que todos los días de nuestra vida tenemos que vivir bajo la acción del Espíritu Santo, y cuantas veces haya que ser nuevamente bautizado, hay que volverlo a hacer para poder cumplir con la gran comisión. Entonces, si el Espíritu de Dios no está ahí con poder, no pueden sanarse los enfermos, las familias que vienen con cadenas de alcohol, que no solamente obedecen a traumas psicológicos o sanidad interior, sino a problemas espirituales, no va a poder haber transformación de la que hubo en Pedro, en Juan, en Santiago. ¿Sí? Si una persona, entonces, digamos que no podamos ser testigos. Ahora, bueno, listo, lo que pasó con Juan, y perdóname que me extienda un poquito en esta participación. Esto está increíble. Pero, ¿qué pasa? Mira lo que sucede. Juan está totalmente claro en que Jesús es el enviado. Pero Rafa, ¿por qué si él está claro en que él es el enviado? ¿Por qué cuando Juan el Bautista ahora se encuentra preso, manda a uno de sus discípulos a decirle a Jesús si él es el que había de venir?
Algunos teólogos se han atrevido a decir que lo que está sucediendo es que Juan está dudando de que él sea Jesús porque lo está dejando preso, porque no lo está dejando fuera de la cárcel, no lo está sacando. Y Jesús le da a entender, tu ministerio ha terminado hasta aquí, pero para que tú estés tranquilo y sepas que yo sí soy el que había de venir, díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen. Entonces, si no hay acción del Espíritu Santo, si no hay poder del Espíritu Santo, no nos pueden acompañar los signos. Entonces, si no nos acompañan los signos y no está la presencia del poder del Espíritu Santo, ¿qué diferencia hay cuando hablo de Jesús y hablo de Sócrates? Wow, me encanta. Fíjate, mira, esto me encanta. Mira, el cardenal Donald Warren, mira lo que dijo. Sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Cristo queda en el pasado y el Evangelio es letra muerta. Y mira la importancia, me encantan varias de las cosas y amo esto que dices acerca del poder del Espíritu Santo. Amo acerca de esto que dices acerca porque además de que lo vivimos, además que lo estamos experimentando en nuestra comunidad, en Arauca, en los lugares donde vamos a misionar, hemos sido además de ser testimonios del poder sobrenatural de Dios, lo vivimos en carne, ¿no? En espíritu. Amén. Y mira esto que en la cita que hablábamos, que Jesús dice que obras mayores. Y las obras mayores vienen acompañadas de ese poder del Espíritu Santo. Amén, amén. Vienen acompañadas de ese poder. Y creo que, fíjate que ahora que tú mencionas eso, me puedo ir al libro de Hechos de los Apóstoles. Creo que se debió llamar Hechos del Espíritu Santo sobre la vida de los apóstoles, Bueno, ¿no? así es. Y es tan importante esto en nuestra vida, ¿no? Porque podemos ver que Pedro, la sombra de Pedro, sanaba a los enfermos. Nunca ellos fueron a un lugar a ministrar, a evangelizar sin el poder del Espíritu Santo. Sabes que me resuena interiormente a alguien que pueda estar viendo el podcast diciendo, sí, pero eso fue para la época de los discípulos. Mira, decíamos ahorita entonces que si no está la acción del Espíritu Santo era como hablar de Sócrates, Platón o hablar de Freud. Pero tú traes a colación algo bien poderoso y fue la forma en cómo Jesús ungió a los discípulos. Y hay una teología que dice que esto solamente fue para el tiempo de los discípulos, pero esa no es teología de magisterio, es más. Hay un grupo de gente haciendo teología, que como se llama teología, entonces debería ser aceptada como teología. Y resulta que no. Hay algo que se llama teología bíblica. Y es exactamente la teología del magisterio de la iglesia. Aunque alguien esté dentro de la iglesia y no quiera aceptar asuntos del magisterio, pues esto es magisterio. Hasta el punto que Juan 23 bendice a la renovación. El Papa Pablo VI bendice la renovación. Juan Pablo II le da su bendición a la renovación y dice vida larga. Y lo podemos ver en YouTube, en un video en la Plaza de San Pedro. El Papa Francisco también lo hace. Papa Francisco también lo hace. Entonces es un tema de magisterio. ¿Y por qué tú crees? Sí. Y me gustaría traer una pregunta que nace en mi corazón, porque lo hemos vivido en nuestra iglesia. ¿Por qué tú crees que nos hemos cegado muchas veces a este poder del Espíritu Santo? Ok, listo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta entonces es que no es solamente para esos tiempos. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y no hay nada dentro del magisterio, dentro de la iglesia que diga que solo fue para ese tiempo. O sea, empezamos por ahí. Wow. Listo. 1, 2. Ahora, ¿por qué nosotros le tenemos como miedo al Espíritu Santo? Mira lo que sucede en Hechos capítulo 2 en el aposento alto. De entrada, Rafa, de entrada. Es increíble ver esto. O sea, nosotros, los que tenemos este tipo de espiritualidad, tampoco debemos alarmarnos o ofendernos o sentirnos mal porque alguien no entienda este tipo de manifestaciones que hace el Espíritu Santo, porque ya en el aposento alto, cuando vino como ráfaga de fuego que se posó sobre las cabezas como lenguas de fuego sobre ellos y que hablaban en lenguas, ya ahí en el primer momento ya había un grupo diferente a ellos. Están en el mismo lugar donde hubo la presencia del Espíritu, donde hubo el Pentecostés. Y aún así, Rafa, ya de entrada hay unos que dicen, hey, están locos, están borrachos, se pasaron de trago, se pasaron de vino. Míralo, están hablando en lenguas extrañas, raras, ni se les entiende lo que están hablando, o hablan en diferentes tipos de lenguas. Esta gente está borracha. ¿Qué vamos a ver ahí? Una mala interpretación de lo que está sucediendo. Claro. Por falta de una experiencia con el Espíritu Santo, de un conocimiento de la persona del Espíritu Santo. Y podían haber sido judíos, conocedores de la ley,
pero no tenían la experiencia con el Espíritu Santo. Es entender, hay que entender algo muy importante. Dije, quien no ha tenido un real encuentro con el Pentecostés, no va a entender a aquel que lo tiene. Claro, es como una frase que dice que nadie puede amar lo que no ha vivido, Lo que no conoce. lo que no conoce. Lo que no conoce. Y es tan importante como católicos conocer al Espíritu Santo, que Él está vivo, que Entonces, Él a día de hoy, Él obra, que Él hace milagros, que el Espíritu Santo a día de hoy sigue obrando, amén. sigue actuando, ¿no? Amén, amén. Mira lo que nos pasó a nosotros en un estadio cerca a Ponedera a través del hermano Dairon, que nos invitó a una misión en el estadio San José. Ya habíamos predicado durante la mañana un domingo. Y resulta que siento la moción del Espíritu Santo de decirle a los enfermitos que pasen al frente para poder orar por ellos. Y me llama la atención que del lado izquierdo viene una mujer y esta mujer está embarazada, tiene una pipa increíble, grandísima, pero lo que me impacta es su quebrantamiento. Lo que me impacta es la forma tan desconsolada como ella lloraba. Rafael, lo único, la oración en ese momento, puse la mano sobre su hombro, sencilla, pero lo único que le pedí al Espíritu Santo fue consuélala, levántala. Señor, que ella no se sienta sola. Padre, toma, solamente tú sabes lo que ella está viviendo, que en el nombre poderoso de Jesús, todo en su vida tome vida y vida en abundancia. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. La gente se quebrantaba, lloraba, ya yo la vi que empezó a temblar, cayó de rodillas al suelo, comenzó a llorar, se quebrantó. Fue un momento increíble. Unos enfermos sanados, gloria al Señor. Llegó el mediodía, ya teníamos que irnos, el padre nos pasó el micrófono, nos despedimos de la comunidad, pero en ese instante esta mujer pasa al frente y dice, por favor, denme un minuto para dar un testimonio. El padre, hija, mira la hora que es, tenemos que irnos, ellos están un poco retirados, no sé qué. Padre, le prometo que solamente será un minuto y no nos vamos a demorar. Padre, lo que pasa es que yo desde el martes tengo un diagnóstico de aborto retenido. Wow. Tengo 6 meses de embarazo y mi hija murió. Y yo estaba esperando porque está tan grande que no me pudieron hacer el legrado. O sea, no me los pudieron extraer de manera natural. Tenía que esperar la orden del cirujano esta semana para poder. Mira, y ella dice, no sé quién me oró, no sé cómo sucedió. Solamente sé que en el momento que comenzaron a interceder por mí, un fuego entró en mi cuerpo y se centró en mi vientre y mi hija saltó. Mi hija regresó Amén. a la vida para la gloria de Dios. Aún en estos tiempos, Dios está haciendo milagros. Amén. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. La Biblia va a decir lo siguiente, porque el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que habita en ustedes. Amén. Me Amén. encanta, me O sea, encanta. hoy podemos decir Me entonces encanta. que Wow. todavía y siempre y nunca habrá nada imposible para Dios. Bendiciones para todos en este día. Somos tu comunidad Sembradores de Fe y queremos invitarte a nuestra gran asamblea todos los miércoles a las 6:30 p.m. acá en la ciudad de Barranquilla, en Conbarranquilla, sede Country. E invitarte a nuestro gran encuentro virtual en nuestro canal de YouTube todos los viernes a las 4 a.m. Nuestro gran ayuno. Quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook. Y recuerda que Dios quiere encenderte. Amén. Todo es posible para Él. Amén. Y recordar que por sus llagas somos sanos, ¿no? Amén. Me Así es. encanta esto que cuentas porque también me lleva a testimonios que hemos vivido. Así es, las Y ahorita me estoy misiones, acordando así de un testimonio. Me encontraba en Buenos Aires, Argentina, y estoy a punto de subirme a un carro, ¿no? A un taxi. Y puedo sentir la voz del Espíritu Santo que me dice, dile a ese hombre que lo estoy sanando del cáncer degenerativo que tiene en su espalda. Y en ese momento ese hombre empieza a llorar y el carro se llena de esa unción, de esa presencia viva de Jesús y del Espíritu Santo. Y este hombre empieza y me da el testimonio finalmente y a los 40 días hace el examen y efectivamente el cáncer había desaparecido. Claro, entonces lo primero que pueden hacer, Rafa, es de nosotros, ¿y cómo saber que es Dios? Así es. ¿Y cómo sabemos que Rafael de la Fiud no es esquizofrénico? Así es. ¿Cierto? Entonces, la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. El padre José Antonio Fortea en sus recomendaciones a los grupos carismáticos, él es el padre exorcista español, ¿verdad? Y me encanta porque él dice simple, si alguien no le está hablando a Dios, lo que él dice que Dios le está hablando no se cumple. Así es. ¿Sí? La profecía no se da. Así es. Pero entonces podemos ver que a los 40 días tenemos un examen médico que está diciendo que lo que sucedió en ese automóvil fue real.
para la gloria de Dios. Amén. Y no lo podemos negar. Entonces, Así es. el Señor está vivo en medio de nosotros. Y vamos a ver de que está vivo y así lo creemos en Sembradores de Fe y así vivimos a un Jesús resucitado, un Jesús que se subió a la cruz del Calvario y que pagó un precio por nosotros. Pero muchas veces en este caminar uno muchas veces se puede frustrar y yo te quiero hacer una pregunta a ti, hermanis, ¿por qué muchas veces nos da miedo dentro de la propia iglesia hablar del Espíritu Santo? Es, Porque, es exactamente eso que te acabo de decir de Hechos capítulo 2. porque veo un enfermo y me he encontrado con personas dentro de la misma iglesia que ven un enfermo y es como entrégale tu enfermedad al Señor. Sí, Y sí. no tengo eso de que yo puedo orar por ti. Yo creo en un Cristo, te puedo orar y creo que Dios, si es la voluntad del Padre, te puede sanar. Sí, mira, si bien es cierto, cuando nosotros vamos, ¿verdad? Al magisterio y vamos en cuestiones de curación en la economía de la salvación, vamos a encontrar que la iglesia sabe, avala y entiende de que hay encuentros multitudinarios que hasta solo y únicamente pueden hacerse con el objetivo de que aquel que está enfermo reciba consuelo. Así es. Nosotros hablamos de sanación, pero la iglesia es más profunda y realmente el término que utiliza es curación. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos vamos a dar cuenta aquí algo, Rafa? Y es lo que te digo. Nosotros una cosa de la que tenemos que tener mucho cuidado es entender lo siguiente: el Espíritu Santo tiene que estar por encima de la institución. Así Y es. muchos, porque no nos hemos abierto al Espíritu Santo de Dios, aunque podemos estar dentro del magisterio, aunque podemos estar en la iglesia, podemos estar cometiendo el error del cual nos quiere salvar el Concilio Vaticano II, donde hace un llamado, dice que no apaguéis el fuego del Espíritu, que no apaguéis, sino que educando y llevando de la mano. En otras palabras, estoy parafraseando, lo que da a entender es que debemos educar, pero no debemos cerrarnos a la acción del Espíritu. Y el problema aquí es que cuando el Espíritu de Dios comienza a manifestarse, como no estamos relacionados, no estamos familiarizados con esta experiencia, lo más fácil es negarme y cerrarme totalmente a ella. La gente está hablando en lengua, yo no entiendo eso. Ey, nadie habla en lenguas. Están orando por los enfermos, ey, están promoviendo a un Dios milagrero. Entonces, mira lo que también sucede aquí. Es una cosa increíble. La gente prefiere cerrarse a los milagros, que finalmente lo que hacen es consolar a gente que está sufriendo, que no me importa el dolor ajeno, no me importa el que está en la silla de ruedas, no me importa el que sufre de depresión y ha somatizado con un cáncer en su cuerpo, no me importa la economía de esa familia, la alteración de su sistema nervioso y su dolo existencial, no me interesa. Simplemente para mantener el orden, entonces nos vamos a cerrar a la acción del Espíritu Santo. Esa persona que toma esa decisión inmediatamente acaba de entrar a ser un sádico. Total. Psicológicamente hablando, entra a ser parte del sadismo. ¿Por qué? ¿Qué es el sadismo? Es una persona que toma decisiones sin importarle el dolor de su semejante. Entonces Cristo viene y trae la sanidad, trae la libertad, porque la palabra salvación, souso, significa sanación. Entonces, Primera de Corintios 12 habla de los dones, las señales del reino que acabamos de hablar, y aún así la gente dice, hey, pero esto trae desórdenes. Hey, pero esto lo están haciendo, pero es que esto lo están haciendo es para recaudar dinero, porque es que necesitan plata, quieren plata, se están manipulando a la gente. No. Si las están manipulando, yo los enseño, yo los formo para que no los manipulen. Así no, es. pero es que la plata, no, señor, los lugares tienen un costo donde reunirse, pagar tiquetes a invitados, eso tiene un costo. Y eso no es malo. Eso no es malo porque estamos llamados a avivar la fe. Lo que hay que mirar es la intención primordial del corazón con la que se está haciendo. Entonces aquí, finalmente a donde tenemos que llegar es, Rafa, darnos la oportunidad, uno, de abrirnos a la acción del Espíritu Santo sin miedo. Dos, entender que es importante la formación para no entrar en los desórdenes de los montanistas en el siglo V. Y tres, entender que si finalmente yo no quiero ser carismático o de espiritualidad renovada, yo tengo que respetar la espiritualidad de mi hermano, primero porque está aprobado por la iglesia y segundo porque la iglesia me pide unidad en medio de la diversidad. Yo soy más de meditación, soy más de rosario, soy más de, hey, esto está perfecto, ahí está Dios. Así es. Pero si tú eres una persona carismática, yo tengo que respetarte a ti, porque se llama unidad en medio de la diversidad. Me encanta porque creo que esa es una de las frases que decía
San Vicente Palotti. De hecho, Así nosotros es, nos abraza como sembradores de fe la Unión de Apostolado Católico de Roma, así y es. San Vicente Palotti fue el fundador de esta comunidad. Y él decía precisamente, él buscaba, creo que él se adelantó Él estaba precisamente, adelantado él en se los adelantó a tiempos. los tiempos y Así él es. decía, ¿no? Él buscaba la unidad en medio de esa diversidad. Y hoy día en la Unión de Apostolado Católico podemos ver que hay distintas comunidades, ¿no? Exacto. Distintas Espiritualidades. espiritualidades que llegan. Y hermano, ¿qué tan importante es para la vida nuestra? Porque el Espíritu Santo puede transformarnos la vida definitivamente, y nos las puede transformar por completo. Si una persona hoy día nos está escuchando y ella dice, oye, yo quiero vivir esto que ustedes están viviendo, pero no sé cómo empezar, no sé qué pasos concretos eh, necesitaría dar para poderme abrir a este Espíritu Santo, a esa acción del Espíritu Santo en el día a día, ¿tú qué le dirías? Lo primero que tiene que hacer esta persona es buscar una comunidad abierta a la acción del Espíritu Santo. Una comunidad donde haya fuego del Espíritu Santo, donde haya apertura a la espiritualidad renovada, a la espiritualidad carismática. Es lo primero que tiene que hacer. Segundo, darse cuenta que dentro de ella haya dirección espiritual. Claro, Para cuando se encienda este fuego, cuando haya esta fusión en el Espíritu, este remover de las aguas del bautizo, ella ahora adquiera sí, paternidad espiritual, por decirlo así, para que la lleven de la mano. El apóstol Pablo va a decir, porque vosotros ya no sois niños o bebés de brazos que nos alimentábamos con leche de vianda, sino que ahora nos alimentamos con comida sólida. O sea, realmente cuando tú tienes formación, crecimiento y acompañamiento en una comunidad, tú vas comiendo y creciendo en la fe, ya no eres un bebé espiritual, vas creciendo hasta comer alimento sólido, ¿sí? Entonces, esa es la recomendación, buscar una comunidad donde el Espíritu Santo de Dios esté ocupando su lugar. quiero aprovechar este momento que hablas de comunidad para también hacer una invitación a todas las personas que nos ven. Actualmente somos Sembradores de Fe, una comunidad católica. Tenemos comunidad en distintas ciudades de Colombia, Barranquilla, Bogotá, Yopal, Así Arauca. es. eh, bueno, muy pronto otras ciudades como San Andrés también que se estarán aperturando en el tiempo. Hermano, ya estamos a punto de ir cerrando este episodio, pero yo me imagino, ahorita hablábamos de Juan 14 y hablábamos de Juan 14 y si hoy día Juan 14 fuera una realidad presente y no solo una cita bíblica, ¿cómo cambiaría la iglesia? Realmente no es es una simple cita bíblica. Lo que la puede convertir en una simple cita bíblica es la forma en cómo yo la viva. Claro. Dice que habrán hombres que harán cosas hasta mayores que las que hizo Jesús. Mira, Amén. el apóstol Pablo dice, porque he peleado o he ganado o he caminado mi gran batalla de la fe, la He batalla de la guardado, fe, sí. He guardado la fe, otra he traducción. guardado la Ahora, fe. aquí el tema es entender algo y es que Jesús va a decir, en el mundo tendréis aflicción. Él no está diciendo una mentira, Jesús nunca vende humo. Así es. Dice, pero yo estaré con ustedes, yo no tengan miedo, yo he vencido Yo al mundo, vencí al pero está mundo. diciendo, en el mundo tendréis aflicción. Claro. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en el diario vivir, dice, porque el justo por su fe vivirá. No solamente porque fue justificado por Jesús en la cruz del Calvario para salvación, no, sino que todos los días de su vida vivir va a ser un reto. La enfermedad, la economía, su propio carácter, la tentación, la lucha entre la carne y el espíritu. ¿Qué necesita esa persona? Entender que no camina solo. Y para saber que no camina solo, ¿cómo lo sabe? Con una relación con el Espíritu Santo. Amén. ¿Cierto? Entonces, Amén. el día a día, por ejemplo, una persona está siendo visitada en su casa por una enfermedad de cáncer. Oye, Ronald, pero entonces lo que estamos hablando entonces es que Dios, no. Sí, Dios puede utilizar la enfermedad como un propósito, o sea, puede valerse de ella, mas no es el objetivo final de Dios. ¿Sí? Yo puedo vivir una crisis financiera y económica bien fuerte, pero no es el objetivo final de Dios. Hay gente, no, lo que pasa es que Dios, yo abrazo la ruina, yo amo la ruina, o Dios se te reveló como a San Francisco para darte a ti un propósito y una misión especial, donde en ese aspecto especial la pobreza está mirada como carisma y como don, pero no realmente como algo común.
Por ejemplo, una persona que tiene su esposa y tiene sus hijos me va a decir a mí que va a abrazar la pobreza, es una persona irresponsable. Claro. Hombre, váyase, o quédese viviendo solo, váyase de sacerdote o de monje y viva esa vocación de la pobreza. Pero mientras tanto no es el objetivo primordial de Dios. Entonces lo que tenemos que entender es que para romper cadenas de enfermedad, para poder romper cadenas de ruina, nosotros necesitamos vivir un continuo Pentecostés. Amén. Estar abierto a la acción del Espíritu para poder escuchar la voz de Dios, para poder crecer en el discernimiento, en el amor que está por encima de todo esto. Tiene que ser bajo la acción del Espíritu Santo, que es el amor entre el Padre y el Hijo, y es la fuente del amor mismo. Amén. Entonces, Rafa, para poder vivir un continuo Pentecostés, para que esta cita bíblica se pueda cumplir diariamente en nuestra vida, tengo que entender que lo necesito. Necesito ese poder, porque todos los días puedo vivir impases, aflicciones, pruebas, y no lo voy a poder hacer sin el Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo creo que hoy hemos visto en este podcast que el Espíritu Santo no es un recuerdo, Él es una persona, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Hemos escuchado que sin Él nada podemos hacer, que sin Él Cristo queda en el pasado, pero que con Él la iglesia puede ser guiada, ¿no? Y hermano, yo quiero... Y es guiada. Y es guiada, es guiada. Y quiero invitarte hoy a que nos hagas una invitación, les hagas una invitación a todas las personas que están hoy conectadas, a que desarrollen esa intimidad con el Espíritu Santo, Amén, a que desarrollen esa relación, esa comunión con el Espíritu Santo. Sí, yo creería que más que una invitación, te invito a que te unas con nosotros ahora en este mismo instante, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, a un minuto de oración. Amado Dios, quiero pedirte a esta hora en el nombre poderoso de Jesús que cumplas tu palabra, donde dices que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás ahí presente. Señor, para ti no hay espacio, para ti no hay distancia, para ti no hay tiempo. Y te pido que todos los que están aquí conectados viendo este podcast reciban un toque especial de tu Espíritu Santo. Señor, que los llames y renueves en ellos el primer amor. Padre, que levantes en ellos la fe, Señor. Que puedan recordar que tú nos dejaste al Espíritu Santo, al Paráclitos, al Consolador, que no estamos solos y que tú quieres sanarnos, que quieres llenarnos de tu amor, que no hay nada imposible para ti y que el mismo Espíritu poderoso que ungió a Jesús hoy nos puede ungir a nosotros. Señor, gracias por cada uno de ellos. Gracias por cada uno de los que aquí se conectan el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias. Nos vemos, hermano mío. Gracias por un día más, un podcast más. Quiero invitar antes de que nos vayamos a todas las personas a que no se queden con este link, que lo puedan compartir, que le den me gusta aquí en el canal y nos vemos en un nuevo episodio más. Bendiciones para todos.